¿Te has preguntado cuál es el propósito que tiene Dios con tu vida? Y si tienes hijos, ¿te has preguntado qué propósito tiene Dios con la vida de tus hijos? Pues bueno, quédate con nosotros hasta el final en este live. No solo te vamos a contar eso, sino que te vas a dar cuenta si lo que tienes materialmente, si el trabajo que tienes, si lo que estás haciendo actualmente, con eso estás cumpliendo el propósito que Dios tenía para ti o que tiene para ti. Y también te daremos tips y te diremos cómo guiar a tus hijos para que ellos conozcan, sepan y sigan el camino para cumplir el propósito que Dios tiene para ellos. ¿Quieres prepararte con nosotras? Somos Lili y Joy. Bienvenidos a Family Fans. Siempre habrá un momento y una ocasión para prepararte. Y aquí con nosotros puedes entender qué quiere Jesús para tu vida. Los que nos conocen y han estado aquí han podido disfrutar diferentes temas que nos abordan a las familias, a las mujeres, a las madres, temas de salud, entre otros. Y hoy va a ser un tema maravilloso. Lo hemos llamado ¿sabes cuál es el propósito de Dios para tus hijos? Muchos nos hemos preguntado eso, ¿cuál es el propósito en mi vida? Y esta pregunta muy seguramente nos llega a diferentes etapas de nuestra vida, por lo general cuando somos grandes. Y como madre me puse a pensar, ¿por qué no enseñarles a nuestros hijos cuál es el propósito de ellos, el propósito de Dios en sus vidas a tempranas edades? Y tengo la fortuna de que hoy me acompañe una mujer maravillosa. Ella es esposa, madre y ante todo hija de Dios. Ella es Yolima Micán, es educadora, líder y está entregada. Su pasión es poder guiar a cada persona que sepa para qué fue creada. ¿Qué tal esto tan maravilloso, este live de hoy? Y no solo para qué fue creada, sino para que tengan una vida conforme al diseño original. ¿Qué tal? Yolima es apasionada por la educación y actualmente lidera una iniciativa que a mí personalmente me parece maravillosa, que se llama Enfocados, Vidas con Propósito. Y en ese ministerio ayuda a las personas a encontrar el propósito de Dios para sus vidas a través de entrenamientos personalizados. A mí me hubiese encantado poder tener este entrenamiento a tempranas edades y por eso estamos aquí, para poder darles herramientas a ustedes. Y yo no voy a hablar más, ya por aquí está Yolima, que nos envió la invitación. Yo estaba dando tiempo para que se conectara más y más, así que vamos a traerla. Me encanta. Ustedes saben que me encanta cuando aparece mi compañera y mi coequipera aquí en Fe Sencilla. Hola a todos. Hola. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, qué bella. ¿Me escuchan bien? Perfecto, perfecto. Súper. Te vemos bien, te escuchamos bien. Y yo me quedé corta porque la presentación no dije más nada, porque yo quiero que seas tú mismo quien saludes a esta comunidad de Pediahome, que nos siguen, nos acompañan y siempre entregamos estos contenidos que son valiosos. Así que bienvenidas, esta es tu casa. Vamos a conversar como si estuviéramos en el patio de la casa, literal, sentadas en el sofá. Entonces, nada, preséntate tú, cuéntales a todos quién eres, Joy. Súper, mi Lili, muchísimas gracias, de verdad es un privilegio y un honor poder estar aquí en este espacio tan delicioso contigo. Y de verdad que es en serio una oportunidad tremenda que el Señor está abriendo y eso me emociona, eso me motiva porque veo que al Señor le interesa que todos nosotros sepamos el tema del propósito. Bueno, ¿qué les cuento? Además de lo que tú ya dijiste, soy educadora de profesión, soy licenciada en biología, tengo una especialización en gerencia de recursos naturales, estudios de maestría en biología con énfasis en fitoprotección, que es todo lo de sanidad vegetal. Y fui educadora en docencia universitaria durante 7 años, coordiné programas académicos los últimos 2 años de esta temporada tan especial que el Señor me regaló. Y actualmente estoy dedicada de lleno a Enfocados Vidas con Propósito, que es esta iniciativa de la que tú hablabas, donde hacemos entrenamientos personalizados. Y además de eso, coordino académicamente en otros espacios. Pero todo tiene que ver con este tema de propósito. Todo lo que el Señor me permite hacer está relacionado con propósito. Entonces, por eso es maravilloso poder estar aquí con ustedes.
No, yo me siento, es un honor de verdad. Así que yo quiero invitarlos a todos los que están conectados en este momento a que si tienen preguntas de lo que estamos hablando, escríbanlas. Yo voy a estar leyéndolas y te las comparto, Yoli, para que en la medida de lo posible lo podamos leer. Bueno, Súper. empecemos para que podamos compartir todo lo que hemos conversado. ¿Y por qué me emociona? Una amiga me preguntó, pero te veo emocionada con el tema. Y yo, es que me emociona porque cuando somos chiquitos pensamos en qué vamos a estudiar, qué vamos a hacer cuando grandes, o qué es lo que nos apasiona. Yo le contaba a Yoli que a mí me apasionaban muchas cosas que hoy el Señor me ha permitido atesorar para estar aquí. Y no terminé en esas cosas que me apasionaban, pero que eran cosas artísticas. Pero hoy estoy aquí sabiendo cuál es el propósito y que Dios, o el sueño que Dios tenía en mí. Entonces, cuando decimos propósito, ¿qué es propósito? Empecemos por el principio. Sí, bueno, vamos a empezar con la sustancia, como digo yo, para que esto se ponga bueno. Pues, a ver, cuando nosotros hablamos de propósito, estamos hablando básicamente de una misión, de la misión que Dios nos encargó. Cuando Él nos envió aquí a la tierra, dijo, bueno, Liliana va a hacer tal cosa, Yolima va a hacer tal cosa, Laura Ramírez, que la veo ahí, va a hacer tal cosa, tan. Es esa asignación que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Eso es el propósito. Y hay una cosa muy importante sobre el tema de propósito, y es que a veces nosotros creemos que el propósito es para que nosotros estemos bien, también, ¿cierto? Es para que nosotros seamos felices, también, pero hay un tip súper básico para el tema de propósito, y es que el propósito es servir a otros, ¿sí? Esa asignación que nosotros tenemos, esa razón por la cual el Señor nos mandó aquí a la tierra es servir a otros, pero cada uno de nosotros lo vamos a hacer de una manera específica y única. Y eso es lo que nosotros trabajamos con el tema de propósito de vida. Bueno, y ahí me surge una pregunta y es, ¿cuál es la diferencia? Tú has dicho, cada uno tiene un propósito, pero el propósito tiene esa condición que es el servicio a los demás. Entonces no es algo egoísta, o sea, no es algo con lo que yo tengo y me lo cojo y lo abrazo y ya me quedé con eso encerrado en mi casa y no hice más nada. No, eso es súper clave. Y luego, ¿cuál es la diferencia entre ese deseo o ese propósito, o sea, ese anhelo que yo tengo y el propósito o el sueño que Dios tiene para mí? Porque es que Él me hizo desde el principio en el vientre de mi madre con un fin. Entonces, una cosa es lo que yo deseo y otra cosa sería lo que Dios, el fin con el que Dios me creó. ¿Sería así? Bueno, vamos a empezar desglosando esto porque sí, a veces nosotros solemos confundir el propósito de Dios para nuestra vida con nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras metas. Entonces, a veces cuando yo iba a compartir en los colegios, por ejemplo, a trabajar con los niños, yo les preguntaba, bueno, ¿cuál crees tú que es el propósito de tu vida? Y entonces ellos me decían, tener un carro, viajar a Disney, que mis papás compren una camioneta, o sea, cosas así, ¿sí? Entonces confunden el propósito de su vida con los anhelos que hay en su corazón. Y hay algo muy importante, y es que el propósito es para que nosotros, o sea, para generar bienestar en nosotros, pero realmente lo que importa de nuestra vida es que nuestra vida esté puesta al servicio de los demás. Es esa contribución que nosotros le vamos a hacer al mundo, y ese es el propósito, ese es el sentido de nuestra vida. Ok, perfecto. Entonces, si yo me voy ahora, esos niños que tú les preguntabas en el colegio, ¿cuál es el propósito? Esto, para enfocar a mis hijos en su propósito, ¿qué es lo que yo tengo que tener? ¿Cuál es el primer paso que yo debo como check como mamá o como papá? Bueno, esta pregunta me encanta porque hay una cosa que es tremendamente importante y aquí sí hay papás o mamás, ¿cierto? Hijos, en fin. Hay una cosa tremendamente importante y es la siguiente, es que si yo como papá no tengo claro cuál es mi propósito de vida, difícilmente voy a poder orientar a mis hijos para saber cuál es el propósito de su vida. Entonces el primer paso es que yo como papá la tengo que tener clara, porque de lo contrario yo sería como un ciego guiando a otro ciego, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos ubicarnos o podemos encontrar ese propósito de vida? ¿Sí? Lo primero es lo siguiente. Y les voy a poner un ejemplo que es muy, muy cotidiano y muy convencional. Lo que pasa es que nosotros por cultura latina no tenemos un hábito que es leer los manuales cuando compramos algo. Nosotros cogemos el manual y lo botamos. Pero cuando tú compras un celular, cuando tú compras un electrodoméstico, cuando tú compras cualquier cosa, eso viene con un manual, ¿cierto?
y ahí están todas las instrucciones. Y tú sabes cuando compraste el producto quién es el fabricante. Si nosotros queremos conocer el propósito de Dios para nuestra vida, primero que todo tenemos que tener claro quién es nuestro fabricante, quién nos hizo, quién nos diseñó. Y ese es Dios. Cuando nosotros tenemos claro eso, listo. Entonces ya, reconocemos que Él es nuestro fabricante. Ahora entonces nos vamos al manual de instrucciones. ¿Y cuál es el manual de instrucciones? Pues la Biblia, ¿sí? Y a veces nosotros decimos, uy, no, pero entonces me va a tocar andar con un libro así gordo, libro gordo de petete, como le digo yo, libro gordo de petete, pues, para saber. Es tan sencillo y está al alcance de una app. Tú puedes descargar una app que se llama YouVersion o cualquier app que te hable de la Biblia y en cualquier momento, en cualquier lugar donde tú estés, ¡pum!, puedes empezar a leer la Biblia. Ese es el manual que el Señor nos dejó para conocer esas instrucciones y ahí es donde tú vas a conocer qué es lo que el Señor dice de ti, qué es lo que el Señor quiere que tú hagas, ¿sí? Y lo otro es mantener esa relación permanente con el Señor. Pero hay una cosa muy importante y es que nosotros, o sea, todo lo que el Señor nos ha dado es para justamente cumplir ese propósito. Los dones y los talentos que el Señor nos ha dado es para eso. Entonces tienes que preguntarte y literalmente, si tú quieres hacerlo y ojalá lo hagan, escribir es supremamente importante y después les cuento una anécdota que tiene que ver con eso. Pero escriban cuáles son sus dones, cuáles son sus talentos, qué es lo que otros reconocen en ustedes, porque eso que otros reconocen en ustedes, para lo cual ustedes son buenos, es lo que el Señor está diciendo, mira, este es el equipaje que yo te di para que cumplas tu propósito. Y digamos que lo más relevante, cuando yo hago los entrenamientos personalizados de propósito de vida, me he encontrado con una pregunta que es detonante, ¿sí? Que es clave. Si tú logras responder esa pregunta, tú dices, wow, ya la tengo. Yo quiero tomar nota de esa pregunta. Ojalá. Esa pregunta. A ver, ¿cuál es la Súper. pregunta? Ojalá todos anoten esta pregunta y la reflexionen y la estén masticando esta noche cuando terminemos este live. Vamos a escribirla aquí, la voy a dejar aquí. ¿Cuál es la pregunta? Súper. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por el resto de tu vida sin que te paguen? Ok. ¿Qué estarías Si alguien te dice, mira, hacer el resto de tu vida sin que te paguen. Ok. ¿Qué es eso que tú estarías dispuesto a hacer? Y pase lo que pase, tú dices, no importa, así no me paguen, así no haya remuneración, así no me reconozcan, yo haría esto por el resto de mi vida. Cuando tú tienes claro eso, te aseguro que el Señor te va a empezar a revelar cuál es el propósito, cuál es ese plan que Él tiene para ti, cuál es ese diseño original con el cual Él te creó. Porque algo muy bonito del propósito es que cuando nosotros descubrimos el propósito, cuando lo encontramos, volvemos al plan original. A veces estamos ahí como todos desvirolados, pero cuando encontramos el propósito, volvemos a ese diseño original, volvemos a ese plan. Ese es el tip. Pero que me encanta, y aquí has dicho cosas claves, o sea, el para qué. O sea, poder entender cuando descomponemos esa palabra que a veces nos dicen propósito de tu vida, o sea, eso se ve como, uy, ¿cuándo voy a descubrir el propósito? Yo tengo 40, 50 y todavía no tengo el propósito y ahora tengo hijos y no tengo propósito, o sea, ¿qué es? Entonces eso es más sencillo de lo que parece, es poder irse a lo básico, a entender quién me creó, quién fue mi creador, el para qué me creó y qué me metió en mi maleta cuando me creó. Literal, eso es. Pero no solo eso, sino que dijiste algo que a mí me encanta, porque fue, además para poder entender ese para qué, es poder también ir ese paso atrás y estar en esa comunión constante, porque de lo contrario, no entiendo nada y me están hablando en chino en todo momento. ¿Ok? Entonces el manual está en el idioma tuyo porque es personal. ¿Sí? Yo lo he vivido y es un manual auténtico que es la palabra de Dios. Esto faltó decir en el resumen para los que se están uniendo. Estamos hablando de cuál es el propósito de nuestros hijos. Pero para ir al propósito de nuestros hijos tenemos que ir un paso atrás y poder entender que nosotros como papás tenemos que tener esto clarísimo. De lo contrario no vamos a poder ayudar a nuestros hijos. Y ahora que estabas conversando, se me vino a la mente algo en la cotidianidad que yo vivo como mamá. Y dijiste, bueno, ¿cuáles son esos dones o talentos? Haz una lista
si no sabes cuál es, recuerda qué es lo que te dice la gente para que eres buena. Entonces ahora en el plano de mamá, depende de la personalidad de nuestros hijos. Algunos saben y lo identifican, pero otros no. Entonces como mamás tenemos que estar reforzándole todo el tiempo, ¿no? Tú eres bueno para esto, tú haces esto, para que ellos vayan ubicándose en para qué son buenos. ¿Sería así el ejercicio? Total, o sea, hay una cosa muy importante y es que nosotros como papás o como mamás estamos llamados justamente a ayudarles a ellos a encontrar ese propósito. O sea, esa es una responsabilidad que no podemos evadir, ¿sí? Porque el Señor nos asignó los hijos a nosotros, no se los dio a otra persona, se los dio a nosotros. Y esto que están diciendo acá es espectacular, porque justamente eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que ser observadores de los dones y talentos de nuestros hijos desde que nació hasta que ya esté súper grande, hasta que ya se vaya a la casa, cuando se case. Tenemos que ser esos observadores de para qué es lo que le gusta a mi hijo, ¿sí? ¿Qué es lo que él disfruta? ¿Qué se le facilita? Por ejemplo, mi hija tiene 3 años y medio, se llama Victoria y ella es súper pila, ¿sí? Pero desde que ella nació, yo me di cuenta y junto con mi esposo nos dimos cuenta que a ella el tema musical, la música le encanta, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con música le encanta, ¿sí? Entonces, curiosamente, en Navidad le pidió un piano a Dios y Dios fue tan maravilloso que se lo envió. O sea, unos tíos le regalaron un piano y ella feliz con su piano, le compraron una guitarra. Le encanta cantar, le encanta la música, ¿sí me entiendes? Entonces tenemos que ser esos observadores y facilitarle, digamos en cierta medida, qué es lo que le gusta. Ah, bueno, ¿te gusta la música? Bueno, entonces vamos a ver videos musicales, vamos a ver a la gente tocando piano, voy a cantar contigo, voy a espelucar contigo, de hay que espelucarse, o sea, ponernos a la altura, al nivel de ellos, ¿sí? Porque a veces nosotros no, en nuestra rigidez y en nuestra estructura no lo hacemos, y eso es algo que yo lo aprendí de mi esposo, que tenemos que ser niños con ellos, nada que hacer. O sea, si queremos ayudarles a construir su propósito, tenemos que ser niños con ellos y estar observando todo el tiempo qué les llama la atención, con qué niños se relacionan más, qué temáticas les gustan más. Por ejemplo, nosotros le leemos todas las noches la Biblia, y hay unas historias que le gustan más que otras. Hay una que le encanta, que es la de Moisés, y ella todo el tiempo se recita, Faraón, deja ir a mi pueblo. Entonces, cuando yo escucho eso, entiendo que el Señor la quiere usar en la libertad de su pueblo, literalmente. Porque no es gratis que una niña de 3 años se grabe la historia de Moisés y se grabe todo el parlamento de Faraón, deja ir a mi pueblo. Y ella lo repite y se sabe todas las plagas y sabe todo lo que Dios hizo. Entonces, ese tipo de cosas nosotros tenemos que atesorarlas. Hay otra cosa muy, muy valiosa, y es que el Señor a nosotros nos da una promesa para nuestros hijos, incluso desde antes de nacer, ¿sí? Y si no la sabemos o no entendemos qué es eso, promesa, ¿cómo así? ¿Esta vieja de qué me está hablando? ¿Está loca? Eso tiene que ver con una palabra específica que va a marcar la vida de tu hijo. Y aquí yo quiero traerles un ejemplo porque el Señor me dijo que se los mostrara. Imagínense que esta es la promesa de niña. Ahorita se los voy a leer porque ahí queda un poquito corrida. Pero cuando Victoria nació, antes de que Victoria naciera, el Señor me dio una palabra, la palabra de Victoria, la promesa de Victoria que está en Génesis 12:2. Y se las voy a leer rápidamente. Dice: te convertiré en una gran nación, te bendeciré y te haré famosa, y haré que seas una bendición para otros. Y nosotros de día y de noche le leíamos esta palabra, al punto que ella ya se la aprende de memoria, se la aprendió de memoria. Y uno le dice: Victoria, ¿cuál es la promesa de Dios para ti? Y ella comienza: mamá, te convertiré en una gran nación. Y la recita de memoria, y eso ya hace parte de su identidad. Ella ya sabe que el Señor tiene un plan con ella. Ella ya sabe que el Señor va a hacer que ella sea una bendición para otros. Y eso nosotros todo el tiempo se lo estamos afianzando como papás. Todo el tiempo le estamos diciendo: tú eres especial, Dios te creó con un propósito, Dios te diseñó con unas particularidades, tú no tienes que parecerte a nadie, tú eres única, eres especial, eres valiosa, con todo lo que el Señor te dio, eres especial. Entonces ella va creciendo. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Construyendo su identidad, arraigando su identidad, pero una identidad que no venga nadie y se la arranque. Nosotros le hemos enseñado: así veas, así escuches, así los otros niños digan otras cosas, tú tienes que tener claro quién eres tú. Y tú tienes que tener claro quién te creó a ti
Y a ti te creó Dios y te creó con un propósito. No dejes que los otros niños te jalen, sino al contrario. Háblales tú de Dios. Y es impresionante porque ella a veces llega a la casa de nuestros familiares o así, nosotros a veces hacemos campañas de evangelismo acá para acá, y ella le dice a la gente, Dios te ama, Dios es tu sanador, Dios es tu salvador. O sea, esta pititurria pues de 3 años evangelizando y es un hit, es tremenda. Dios la usa muchísimo, y ella tiene muy claro su identidad, tiene muy claro quién es, pero sobre todo tiene muy claro quién la creó, quién es Dios, ¿sí? Por ejemplo, no sé, a alguien le duele algo y ella, ay, mamá, tranquila, que Dios la va a sanar, o sea, tranquila, mamá. Entonces, y a veces subestimamos entregar esta información a los niños porque creemos que ellos no van a entender. Pero aquí me encanta esto que nos estás compartiendo y es la invitación a todas las familias que nos puedan estar viendo y que nos van a ver, es que desde tempranas edades puedan hacer estas afirmaciones. Pero estas afirmaciones no son palabras que se lleva el viento, son palabras, o sea, todo lo que tú le has dicho a tu hija, que nos has compartido aquí, es la palabra, y es esa palabra que no es nuestra palabra, es la palabra de Dios. Yo recuerdo que ahora que me estás contando esto de Victoria de 3 años, yo recuerdo que cuando nuestro hijo mayor nació, le hacíamos los masajes, que en ese momento estaban súper de moda hacer los masajes con 10.000 aceites, y pues que ahora más. Y yo recuerdo que yo no estaba no tenía tantos conocimientos y tantas experiencias vividas como hoy, después de 11 años, pero yo en ese momento, sé que fue el Señor el que me decía que cuando le estuviera haciendo el masaje, yo afirmara a mi hijo en cada parte, de cada parte. Entonces yo recuerdo que yo cuando le hacía el masaje en los pies, yo decía, estos pies pisarán tierra santa. Y yo decía, estas manos serán para bendecir. Entonces la barriga, esta barriga, los alimentos que recibirá, o sea, todo. Y ese es el poder que tenemos como padres y la responsabilidad, como decía ahorita Hernán anteriormente, o sea, somos esos observadores y esos agentes activos que nuestros hijos necesitan, pero para poder entregar esa información a nuestros hijos, tenemos nosotros como papás, ir a buscar este camino primero. ¿Sí? Claro. O sea, nosotros tenemos que ser los primeros convencidos de quiénes somos nosotros. O sea, tenemos que ser los primeros convencidos de nuestra identidad y de que el Señor tiene un propósito con nosotros para que podamos ayudarles a ellos. Y que todos tenemos un propósito. Porque de pronto nos están escuchando y dicen, bueno, pero yo no tengo propósito. Todos tenemos un propósito, ¿no? Sí, de hecho, me hiciste recordar algo, el Señor me trae a la memoria algo, y es que yo me acuerdo que una vez estaba en un colegio, en una charla sobre propósito, y al final la conclusión es que si tú no tienes a Dios, difícilmente vas a conocer el propósito de tu vida, ¿sí? Si no le has entregado tu vida a Dios, difícilmente lo vas a poder hacer. Y una persona me dijo, pero es que yo no creo en Dios, un joven. Me dijo, es que yo no creo en Dios. Y yo le dije, bueno, tú no crees en Dios, pero Dios sí cree en ti, porque Dios te creó. Así que de malas como la piraña mueca, o sea, Dios cree en ti, ¿sí? Y así nosotros no creamos en Él. Él estableció un plan y un propósito para nuestra vida. Y ahí está. Solo está esperando que nosotros decidamos alzar los ojos al cielo y decir, bueno, Señor, ok, ya entendí que no es por este lado, que no es por este. ¿Qué es lo que quieres con mi vida? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Y yo me dispongo. ¿Qué hay que hacer? Eso es lo que el Señor está esperando. Y a nosotros como papás nos está activando a decir, bueno, tus hijos no se van a perder. Tus hijos yo los envié con un propósito, para que hagan algo diferente, o sea, que sean una generación diferente, que traigan una transformación a esta sociedad que a veces vemos caótica y nos quedamos solamente diciendo, ay, qué terrible, esto está terrible. Pero pues el Señor nos ha entregado a nuestros hijos, nos ha dado armas poderosísimas en ellos y tenemos que ayudarles. Súper. Bueno, si no quedó claro, cuando compartimos todas las experiencias, las tuyas de Victoria, que me encantan cómo las afirmas cada día, y eso es una gran lección que quiero que quede hoy, de eso, afirmar a nuestros hijos. Estas son como Yoli, resumamos esas herramientas prácticas que tú usas con Victoria. Entonces, la afirmas con las palabras. ¿Qué otra cosa haces? El tema es de la afirmación, de mostrarle a ella que ella es importante. Sí. Que el Señor tiene un plan con ella. Perfecto. ¿Sí? Que el Señor la diseñó única e irrepetible, porque su propósito es único
e intransferible, ¿sí? Es entender y fortalecer en ella también las habilidades y los dones que el Señor le ha dado. Entonces, si yo veo que mi hijo es bueno para pintar, pues entonces le voy a comprar un lienzo, le voy a comprar un caballete para que pinte. O sea, tengo que fortalecer, ¿sí? Y de hecho, el Señor me trae a memoria algo en este momento, y es que justamente nuestros hijos o muchos de nuestros hijos, incluso nosotros crecimos siendo ateos, yo fui atea, pero porque mi estructura mental se fortaleció solamente hacia el lado de lo lógico, de lo racional, ¿sí? A mí me cortaron la parte artística totalmente. Y actualmente la educación está enfocada en la parte lógica de nuestro cerebro. Y eso hace que difícilmente nosotros nos podamos relacionar con Dios. Si usted tiene hijos pequeños, yo le invito a que usted lo deje pintar, lo deje embadurnarse, lo deje hacer, porque es la parte artística. Es ese hemisferio que maneja todo lo artístico que le va a dar a él la facilidad para relacionarse con Dios. Porque cuando les enseñamos solo lo lógico, empezamos a volverlos muy racionales y eso empieza a apartarlos del Señor. Y con esto no quiero decir que entonces si mi hijo cree en Dios, entonces se va a volver un bruto. No, al contrario. Va a tener sabiduría, y sabiduría de verdad, sabiduría que viene del cielo, y esa es la que nuestros hijos necesitan para poder guiar esa vida hacia donde Dios quiere que llegue. Entonces es muy importante fortalecer el tema de la parte artística, ¿sí? Dejarlos hacer ejercicio, que pinten, que rayen, que usen colores, que sean creativos, que imaginen, ¿sí? Por ejemplo, Victoria, nosotros le leemos una historia y luego ella quiere ir a plasmarla, hacer no un dibujo, sino ella quiere es como hacer cosas, manualidades. Entonces ella quiere hacer cosas con plastilina. Entonces, no sé, si uno le cuenta la historia del profeta Elías, entonces ella después se va a hacer a Elías con plastilina y dice, mamá, este es el cinturón de Elías, no sé qué. Y ella de una vez está creando todas las historias, y eso es tremendamente importante. O sea, desarrollemos en ellos esas habilidades artísticas, la sensibilidad hacia la naturaleza. Nosotros podemos decirles a ellos en cada momento, no sé, las flores, las montañas, ¿sí? Nosotros siempre tenemos una vista con un apartamento con vista a las montañas, y cada vez que abrimos las cortinas, Victoria es como, ay, wow, mira esas montañas tan lindas. Yo, sí, mi amor, Dios las creó, ¿no te parece espectacular? Entonces todo el tiempo es desarrollarles esa sensibilidad con la que el Señor los creó, ese diseño original, pero que el sistema educativo convencional ha venido castrando, ¿sí? Entonces no dejemos que castren a nuestros hijos, no dejemos que esa estructura que nos quieren imponer en los sistemas educativos, y lo digo con conocimiento de causa porque soy educadora. Sí. Entonces, le quiere imponer a nuestros hijos. Nosotros estamos en la responsabilidad de despertar en ellos su sensibilidad hacia la naturaleza, no a que, ay, voy a abrazar el árbol porque el árbol es espectacular. No, sino a que entiendan que todo es creación del Señor, así como ellos son creación del Señor, que las cosas que hay en la naturaleza también fueron creación del Señor y también fueron creadas con un propósito. ¿Para qué se crearon las vacas? ¿Para qué se creó el pasto? ¿Para qué se crearon las nubes? ¿Para qué se creó la lluvia? O sea, todo tiene un propósito. Si nosotros vamos concatenando y ayudamos a nuestros hijos a ir asociando eso, es muy fácil que ellos puedan tener una vida significativa y no entren en un mundo, cuando ya sean adolescentes o cuando ya sean universitarios, no entren en esas vidas ociosas que los videojuegos los absorben, los enajenan y tú los pierdes. ¿Sí? Duran horas en un cuarto ahí jugando, no quieren salir al baño, no quieren salir a comer, no quieren salir a nada, porque quedan enajenados, quedan completamente capturados. Y eso es lo que el Señor no quiere, ¿sí? Sí, listo, ¿te gustan los videojuegos? Pues vamos a diseñar un videojuego, pero algo que sea, ¿sí me entiendes? O sea, es aprender a amarrar las cosas que se están moviendo a su alrededor, pero hacia donde Dios quiere encaminarlas. No hacia el servicio, y hacia el servicio. Total. Aquí te voy a interrumpir porque tengo dos comentarios que no quiero dejar pasar. Hay uno que dice, claro que sí. Para ser niños con nuestros hijos, debemos liberarnos de estructuras establecidas por los adultos y explorar el mundo desde sus ojos. O sea, esto lo quise leer porque cuando lo vi, dije, esto es lo que hay que hacer, ponernos al nivel de ellos siempre, y es una herramienta súper práctica. Gracias, Hernán, por ponerlo, porque siempre hay que hacerlo así. O sea, nosotros tenemos que estar involucrados. Y hay otra pregunta que está buenísima. Wow. Para mí no es.
Wow. Dice Joa, ¿cómo sé si lo que estoy haciendo si es el propósito y la voluntad de Dios para mi vida? Estamos hablando no de su hijo, sino de ella, como tal. Bueno, ¿sí? ¿estamos hablando de ti o de tu hijo? ¿Tienes dudas para ti o para tu hijo? Acláranos, por favor. Haznos señal. Pero bueno, vamos a asumir que es para ella que está haciendo la pregunta, ¿sí? Exacto. ¿Cómo sé yo? Lo primero, vuelvo y te digo, los dones y los talentos confirman mucho, ¿sí? Si lo que yo estoy haciendo a mí no me fluye, me cuesta una dificultad absoluta, la gente no reconoce que yo soy buena en esto, ya ese es un primer indicio de que no es por ahí, ¿sí? Y se los voy a decir con mi caso para que ustedes me entiendan. O sea, la gente reconoce en mí una habilidad para enseñar, ¿sí? Pues netamente me encanta enseñar, o sea, ese es el propósito que el Señor tenía conmigo, enseñar, ¿sí? Otra cosa es tener claro que lo que yo estoy haciendo está sirviendo a otros, está ayudando a otros. Si lo que tú estás haciendo no está ayudando a otros o no le ves cómo eso puede ayudar a otros, también hay que replantear, hay que redireccionar, ¿sí? Porque si lo que tú haces solamente te ayuda a ti y hace que tú vivas una vida supremamente feliz, supremamente cómoda y súper chévere, pues no es por ahí, porque lo que Dios quiere es que todo lo que Él nos ha dado esté puesto al servicio de los demás, beneficie a los demás, ayude a los demás, ¿sí? Entonces, esos son dos tips así súper claves, súper claves. Ahora, si ya tú quieres ir mucho más profundo, la manera en la que el Señor a mí me confirmó cuál era mi propósito, literalmente fue en la palabra. O sea, cuando yo empecé a decirle al Señor, bueno, ¿cuál es mi propósito? Y ahí les cuento, ahí les voy a contar la anécdota. Y es que cuando yo ya tenía 36 años, yo ya estaba casada, ya tenía apartamento, ya tenía profesión, maestría, guachu, ya tenía el cargo que yo quería, había logrado todo lo que profesionalmente quería lograr, todo lo que una mujer debería tener, todo, ya, listo. Pero, oh, sorpresa, que ahí fue donde entré en crisis de propósito. Y empecé a preguntarle al Señor, bueno, pero ¿para qué entonces estoy acá, Señor? ¿Qué es lo que tú tienes conmigo? Y me puse así como novia intensa a preguntarle a Dios 4 meses de mi vida, así intensa, fastidiosa, mamón. Le preguntaba día y noche y yo iba anotando lo que el Señor me iba diciendo. Por eso les digo que escribir es supremamente importante. Yo iba anotando lo que el Señor me iba diciendo a través de una prédica, a través de un amigo, a través de un libro, a través de la palabra, a través de lo que fuera. O sea, el Señor me hablaba, mejor dicho, hasta en las galletas. Bueno, les digo todo, pero no en las galletas de la suerte, sino en los avisos de las galletas. Y ¿qué fue lo que hizo? Lo impresionante de esto. 4 meses después, el Señor me muestra a mí literalmente cuál es mi propósito, me dice exactamente qué es lo que Él quiere que haga, pero lo más impresionante es que cuando Él me dijo, yo quiero que tú te dediques a hacer entrenamiento sobre propósito de vida para que le ayudes a otras personas que pasaron o que están pasando por lo que tú acabas de pasar y que encuentren el propósito por el cual yo las creé. Entonces, vas a hacer un entrenamiento, vas a hacer unas conferencias y yo quiero que mires el cuaderno que tú has estado escribiendo durante estos 4 meses. Cuando yo fui a mirar el cuaderno, el Señor me dijo, ahí tienes todo el material. Ahí está todo el material de tus conferencias. Ahí está. Y yo quedé impresionada, me puse a armar, a estructurar las presentaciones y el Señor me decía, esto es de este tema, esto es de este tema. O sea, Él mismo se sentó conmigo a ayudarme a estructurar todo el entrenamiento y yo quedé tremendamente impactada porque no fue algo así que salió pues y que yo me lo imaginé. No, literalmente todo lo que yo enseño no es mi conocimiento, ¿sí? Fueron cosas que el Señor me fue enseñando durante 4 meses y fue sorprendente cuando al final me dijo, ahí está, mira, ahí tienes todo el material, ¿sí? Y yo quiero que tú ayudes a las personas que como tú creen haberlo logrado todo, creen haberlo tenido todo, ¿sí? Porque no importa la edad, usted puede tener 80 años, puede tener 50, puede tener 40, puede tener 30, no importa, nunca es tarde para que el Señor le muestre a usted cuál es el propósito por el cual lo creó. Él es el más interesado en que tú le preguntes, Señor, ¿para qué estoy aquí? Él es el más interesado en responder, porque una vez que Él te responde, tú te activas, tu vida cambia completamente. Mi vida no volvió a ser la misma. Yo quiero decirles que desde que descubrí el propósito del Señor para mi vida no ha parado. Eso ha sido una locura. Antes me quedaba mucho tiempo, ahora estoy pidiéndole tiempo a Dios. ¡Qué belleza! Bueno, podemos compartir tus datos para que te contacten y las personas que estén interesadas puedan saber de qué se tratan estos entrenamientos. O sea, los Claro que sí. compartir.
Claro que sí, Perfecto. claro que sí. Perfecto. Claro que sí. Eso a mí me parece una herramienta muy valiosa, sobre todo para los jóvenes, porque pues si tienen hijos que están saliendo de la universidad, del colegio para ir a la universidad, es una etapa en donde hay muchas dudas y uno quiere ir a comerse el mundo en el buen sentido, a veces en el mal sentido, pero en el buen sentido en este caso, pero se desvía y pierde uno tanto tiempo que quizás sabiendo esta información de antemano pudiera ir mejor. Y claro, pudiera no, va a la fija, va a la Sí. fija. Entonces, No. no, yo sí, de verdad que me siento privilegiada de que nos estés compartiendo esto y poder dejarle a la comunidad Pediahome tu información para que los que necesiten puedan contactarte. Vale. Yo te quiero preguntar algo que cuando lo conversamos me pareció tan lindo y era el papel de la familia, porque ya hablamos del paso anterior, yo como individuo entender cuál es mi propósito, pero como aquí estamos diciendo de cuál es el propósito de nuestros hijos, no podemos ir a pensar en ayudar a nuestros hijos si estamos actuando solitos, porque nuestros hijos son el resultado de una familia. Entonces, ¿cómo crees tú que es el papel o ese engranaje de la familia aquí, esa ficha, familia dentro del rompecabezas propósito? ¿Cómo lo ves en tu experiencia? Yo, así como tú lo estás diciendo, yo creería que la familia es el marco. Sí, bueno. es esa base sobre la cual tú vas poniendo las fichitas. ¿Por qué? Porque por muchos casos que he visto y en mi experiencia personal, en mi familia, lo que yo he visto y lo que el Señor me ha mostrado es que es en la familia donde se construye la identidad de nuestros hijos, ¿sí? Es en la familia donde se afirman nuestros hijos, donde se afianzan. Y sobre todo, digamos, nosotros sabemos, y si no lo sabemos se los cuento, pero en biología el varón es el que determina el sexo del niño, ¿cierto? De la misma manera pasa en una familia, o sea, el hombre, el papá, es el que marca la identidad de sus hijos, es el que marca el derrotero para el propósito de sus hijos. Por eso es que la familia está siendo tan atacada en este tiempo. Porque si yo saco al papá y lo abstraigo de la ecuación, es mucho más fácil tener niños que no saben quiénes son, niños que no saben para dónde van, porque esa persona que el Señor había asignado, esa persona que el Señor había diseñado originalmente para marcar ese derrotero, no está. Entonces, con esto, ¿yo qué quiero decirles? Yo no tengo ni idea quién está allá detrás de cámaras, quién nos está viendo. Seguramente conozco tal vez a 2 personas que hay por ahí que se conectaron, pero de resto no sé quién está. No tengo ni idea por qué situación están pasando. Lo único que sí tengo en mi corazón en este momento es que si por alguna razón aquí hay alguien que esté en el tema de estoy que me separo de mi esposo y mejor desaparezco del mapa y hay hijitos de por medio, de verdad, piénsenlo. Piénsenlo porque en mi caso personalmente yo estuve a punto de separarme, pero a punto. Y el Señor me dijo, hey, tú hiciste un pacto cuando te casaste, ¿sí? Hiciste un pacto cuando yo te di a tus hijos, a tu hija, ¿sí? Y es tu responsabilidad cuidar, pretender por un ambiente de seguridad para ella, ¿sí? Cuando nosotros nos volvemos papás, nosotros pasamos a un segundo plano. Literalmente. Y con esto no quiero decir que tenemos que tener una vida desgraciada y miserable y que tenemos que soportar cuanta cosa venga. No. Sino es que literalmente nosotros decidamos someter nuestra vida al Señor. Cuando nosotros con mi esposo decidimos someter de verdad nuestra vida al Señor, el Señor empezó a hacer. El Señor empezó a hacer una cosa impresionante, ¿sí? Y yo no les decía, no, es que soy la más perfecta y prestina. No. Pero fue cuando decidimos decir, ok, Señor, tú eres el que manda en esta casa. Tú eres el que nos dice, tú eres el que nos dirige, tú eres el que nos guía, tú eres el que nos orienta para ser los papás que quieres que Victoria tenga, que es lo que necesitas. Pero la familia es fundamental. Por eso es que en este tiempo todo este tema de la ideología de género está también tan arraigado. Porque si yo logro desvirtuar la identidad sexual de mi hijo, estoy desvirtuando también el propósito para él. ¿Sí? Y en eso tenemos que ser completamente claros, ¿sí? El Señor nos dio hijas mujeres o nos dio hijos hombres y nosotros tenemos que construir esa identidad, porque esa tergiversación que se está queriendo buscar ahora tiene un fin, y el fin último es que el propósito de Dios no se cumpla en esta persona.
Cuando yo ataco la identidad, y eso téngalo muy presentes, papás, si usted ve que su hijo está siendo atacado en la identidad, téngalo claro, téngalo por seguro, que el objetivo es desvirtuar el propósito que Dios tiene para él. Así que nosotros vamos a trabajar en la identidad de nuestros hijos. Para que esto que acabas de decir, yo quiero que se repita porque quiero que quede aquí. O sea, has dicho una frase espectacular. Si mi hijo está siendo atacado en su identidad llámese inseguridades, Total, autoestima, identidad sexual, seguridad, ¿sí? O sea, todo esto lo que busca finalmente es desvirtuar el propósito, dañar el diseño original con el cual Dios envió a nuestros hijos, arruinar el plan que Dios tiene con nuestros hijos. Por eso nosotros tenemos que estar tan atentos, o sea, las personas, nosotros somos guardianes, custodios literal de la vida de nuestros hijos. Nosotros no podemos andar por ahí delegándole a cualquiera el cuidado de nuestros hijos. Nosotros no podemos andar por ahí dejándolos que ellos vean cuánta porquería sale, porque la televisión, los videojuegos, los videos, en fin, YouTube, Facebook, Instagram, en fin, todo está lleno de un montón de porquería. Yo no estoy diciendo y no estoy satanizando los medios de comunicación. Estoy diciendo que nosotros tenemos que tener sabiduría como papás para saber qué les dejamos ver y qué no les dejamos ver. Y si ellos ven algo raro, que es lo que yo hago con mi hija, de una le explico. Mi amor, esto no te conviene porque ta. Esto sí porque ta. Y ella va entendiendo. Entonces, por ejemplo, sale algo raro y ella ya dice, mamá, eso es una porquería. Eso es una porquería, quítame eso. Entonces, ella misma ya va entendiendo y ya empieza a filtrar ella misma, ¿sí? Pero todo el tiempo está bajo mi supervisión. Todo el tiempo yo estoy mirando qué es lo que ve, qué es lo que le llama la atención. ¿Sí? Y cuando yo empiezo a ver que algo así como raro le llama la atención, empiezo a explicarle, cuéntame por qué te llama la atención. No empiezo a regañarla y imponerle y no, sino decirle, cuéntame por qué te llama la atención. Y empiezo a explicar. O sea, nosotros tenemos que llegar a unos diálogos de construcción con ellos, ¿sí? Donde el carácter en ellos sea completamente construido y estructurado. Porque, ¿qué es lo que pasa? Tú hablabas de la universidad. Llegan a la universidad y allá les dicen, Dios está muerto y San se acabó. Entonces, ¿sí me entienden? Y eso lo digo de corazón. O sea, hay una cosa que es muy importante y es que el sistema educativo convencional, por ejemplo, para nuestros hijos, les enseña lo siguiente. Primero, tú construyes un proyecto de vida, con base en ese proyecto tomas las decisiones y luego, cuando ya hayas hecho todo eso, te pares a pensar cuál es tu propósito de vida. Y ese es un error, pero mejor dicho, terrible del sistema educativo. Porque lo primero que nosotros tendríamos que hacer como educadores, y nosotros, papás, somos educadores, como educadores es, primero, ayudarles a ellos a entender cuál es el propósito de Dios para su vida, y con base en eso van a tomar unas decisiones, y con base en esas decisiones es que van a construir un proyecto de vida. Ese es el deber ser. Eso es lo que Dios espera de nosotros, ¿sí? Pero infortunadamente el sistema educativo convencional ha ido viciándose. Por eso es que también nosotros debemos tener mucho cuidado del modelo educativo que nosotros escogemos para nuestros hijos, ¿sí? Porque alguien me decía, le escuché una frase en una conferencia que me impactó muchísimo y es que, ¿por qué nos asombramos que nuestros hijos lleguen como romanos, ¿cierto? Cuando se los entregamos educación al César, ¿no? Entonces, pues yo no puedo esperar que mis hijos lleguen siendo diferentes si yo estoy delegando en un colegio completamente la responsabilidad que es mía. O sea, el colegio me ayuda, me da unas herramientas, pero la responsabilidad es mía. Yo no se la puedo delegar a un colegio. Sí, por eso es que muchas personas escogen el modelo de homeschool. Hay otras personas que no les gusta, hay otras personas que escogen otros modelos, pero la responsabilidad es nuestra, sea homeschool o sea en un colegio, la responsabilidad es nuestra, totalmente nuestra. No podemos soltarle nuestros hijos al sistema y después esperar que por obra y gracia de un artificio, ¿cierto? Ya las cosas funcionan. No, es nuestra responsabilidad guiarlos a ellos. Me encanta. Yo creo que muchos de los que puedan estar conectados son contemporáneos con nosotros y cuando dijiste esto de construir un proyecto de vida, toman decisiones y después es que se ponen a pensar en ese propósito. A mí me pasó y ese ir en contravía nos hace perder el tiempo. Por la misericordia de Dios llegamos a ciertas etapas en donde decimos, valió la pena, o sea, Dios me guardó, hicimos esto, o sea, valió la pena, pero qué rico es poder disfrutar cada etapa entendiendo previamente para qué estoy en esa etapa.
Y lo otro que quería compartir, que se me vino a la mente ahora que tú estabas hablando, es que a veces nos enredamos la vida y lo que tenemos es un Dios fácil y sencillo. O sea, fácil y sencillo, con un manual que está allí disponible para todos, es gratis, podemos leerlo cuantas veces queramos y allí está. Entonces, digamos que saliéndonos de esas tradiciones, ¿por qué no ir a lo fácil y lo sencillo? ¿Sí? Que es lo que está ahí. Y es tan sencillo que está al alcance de una decisión. Y es, Señor, te entrego mi vida y confío que tú la vas a manejar mejor que yo. Porque yo no sé, o sea, por lo general nosotros nos cometemos muchos errores. Nosotros tomamos muy malas decisiones cuando lo hacemos a nuestra manera. Pero por eso hago énfasis en esa frase. Está al alcance de una decisión. Dios está al alcance de una decisión. Aquí estoy. Maneja tú. Le estamos entregando el volante al Señor. Maneja tú, porque nosotros no. ¿Qué tal si te saco una frase célebres? Dale pues. Frases célebres de este live. Y yo creo que ya ahorita ya vamos a terminar. Otra cosa súper importante que quiero compartir de esto que has dicho y es como una inversión inicial. Okay. ¿Cuál es la inversión inicial que tengo que hacer? Esto que tú nos has compartido de lo que estás haciendo con Victoria es la inversión inicial. Y me encanta escucharlo y me he recreado y me he deleitado porque yo también lo hice. Nosotros aquí como papás, Iván y yo lo hicimos con nuestros hijos, lo hacemos hoy en día. Me preguntaban en estos días, ¿qué ha significado la pandemia para ti? Yo decía, bueno, unos cambios, pero nuestra vida y nuestra estructura y la dinámica siempre es igual. O sea, quiero decirles a mi familia de Pediahome que muchas veces vamos los 5 a llevar al papá a una cita. Porque hacemos todo juntos, o sea, todo el tiempo estamos juntos, nos disfrutamos el uno al otro y a medida que los niños van creciendo, como decíamos al principio del live, vamos siendo unos observadores más agudos de esos dones y talentos, pero eso se necesita tiempo y es la inversión. Total. Y yo recuerdo en algún momento, también en tu conversación, cuando yo estudié ingeniería industrial, y yo quería las 10.000 especializaciones y los tacones y las carteras y todo lo demás. Y cuando nació nuestro primer hijo, yo no soñaba nunca con tener hijos, por ejemplo. Sabía que podían venir, pero no era, o sea, y como que era el default, o sea, era ese proyecto de vida. O sea, había proyecto de vida porque pues había que tenerlos. Y se dieron y qué bendición. Pero el asunto es que cuando salí de mi trabajo a emprender este rol de mamá 100%, una persona muy sabia que quiero mucho, con un corazón también dispuesto para el Señor, me dijo, el Señor no te ha llevado a un punto para retroceder y no ha permitido que seas esa ingeniera con esa especialización y con esa maestría y con para dejarlo allí en vano, sino el para qué. ¿Para qué? Y entonces es eso, es el para qué Dios tiene, el para qué de Dios en mí. Eso es lo que quería compartir. Total. Eso es finalmente, o sea, el propósito siempre es eso, esa respuesta. ¿Para qué nació mi hijo? ¿Para qué nació mi hijo? ¿Para qué nací yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo haga? No lo que yo quiero, obviamente el Señor es tan bonito que él nos permite a veces alinear eso que yo quiero hacer con lo que Él quiere que yo haga. Él es tan maravilloso, pero hay momentos en los que nos va a pedir que hagamos cosas que no. O sea, por ejemplo, yo, hablando del precio, digamos, a mí me encanta, yo jamás me veía trabajando en mi casa, jamás, o sea, yo era feliz trabajando afuera. Pero cuando nació Victoria, el Señor me puso una convicción así total, te quedas en casa. Y desde que nació mi hija, yo trabajo desde la casa, ¿sí? Todo lo hago desde la casa, absolutamente todo lo que yo hago, lo hago desde la casa. Entonces, eso me da la oportunidad y la posibilidad de estar con ella 24/7. No me he perdido ni una sola de sus cosas maravillosas y esos son tesoros que nadie me puede robar. Son cosas maravillosas, ¿sí? O sea, eso no tiene precio. Ay, que ese tema yo creo que nos podemos quedar mucho tiempo conversando. No quiero cerrar sin leer 2 cosas importantes. Te están agradeciendo, Yoli. Te dicen, gracias, Yoli, por esta reflexión tan valiosa respecto a nuestros hijos y su propósito. Nuestra vida es una semilla. Con seguridad nuestro propósito no es seguir siendo semilla, sino ser árbol. Wow, Hernán, poeta.
No, Hernán está inspirado. Él va a ayudarme a escribir las frases célebres de Yolima en este live. Y ahora María Elena dice, una buena amiga me decía que la educación de los hijos es responsabilidad de los padres. ¡Wow! ¡Qué bien! Esta buena amiga creo que había escuchado esto Así antes. es. Y así es responsabilidad nuestra. Sea cual sea el método de educación que tomemos, es la responsabilidad nuestra como padres. Lo demás son nuestros aliados, porque son nuestros maravillosos aliados. Bueno, yo quiero que seas tú la que te despide inicialmente. Después me voy a acompañar yo, pero gracias por tu tiempo, gracias por compartir todas estas experiencias, gracias por el desglose del propósito, el para qué, esas frases célebres que yo las voy a compartir también en las historias para que todos los que nos van a ver a futuro sepan de qué estuvimos hablando y vayan a este live. Así que Yoli, gracias, que el Señor bendiga tu vida siempre y bienvenida a Pediajón. No, muchas gracias, Lili. Como siempre, lo chévere dura poquito, ¿sí o no? Ay, sí, La pasamos buenísimo, el tiempo se fue así súper volando, pero yo no quiero terminar este live sin hacer la invitación. Si aquí hay alguien que no tiene ni idea cuál es su propósito, ya sabes, al alcance de una pregunta, Señor, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Y el Señor responde. Tenemos que ser insistentes, así como cuando vamos al gimnasio y queremos tener la chocolatina así marcada. No es con una sola abdominal. Tenemos que ser insistentes hasta que el Señor responda. Y el Señor responde. Vuelvo y digo, Él es el más interesado en responder esa pregunta. Él es el más interesado en que cada uno de nosotros sepamos cuál es esa contribución que vamos a hacerle a este mundo. Entonces, pues nada, los animo a que hagan esa pregunta si no la han hecho. Y otra cosa que dijiste y nos queda como tarea, escribir. En esa pregunta y esas conversaciones, escribir las conversaciones con Dios. Yo lo hago y cuando releemos es fascinante. Entonces, eso es tremendo. Escríbanla, que se animen a entrar en ese lugar de intimidad con Dios, que es, mira, es delicioso, o sea, es espectacular. A mí se me hace espectacular. Así que espectacular. Y que escriban que el Señor escucha, o sea, Él no escucha a unos y a otros no, o sea, Él nos escucha a todos cuando clamamos su nombre. Entonces, qué belleza. Dice, muchas gracias por tu tiempo, sí, gracias por tu tiempo, yo te mando un beso, un abrazo. Gracias, Lili. Abrazos a Victoria, por favor, dile que hablamos de ella todo el tiempo. Se está cumpliendo, que haré famoso tu nombre, ¿ves? O sea, el Señor lo cumple. Sí, señor. Bueno, un beso y un abrazo. Gracias. Chao, un abracito. Dios los bendiga a todos. Un abrazo. Chao. No olvides ir a nuestros otros videos sobre cómo trabajar el corazón. Ahí te dimos tips prácticos para trabajar el corazón de tus hijos, para ayudarlos a formar su carácter, para conocerlos realmente en su esencia. Bueno, y no olvides suscribirte a nuestro canal de Family Fans, dale like a nuestros videos, compártelos si te gustan, no sabes qué otra familia o qué otra persona puedes impactar. Gracias por habernos acompañado y nos vemos el próximo viernes. ¡Chao!